Buen día, les habla Marco Reyes. El día de hoy vamos a conversar sobre esta guía de álgebra lineal. Álgebra lineal tiene increíbles aplicaciones a básicamente todas las áreas de la ciencia, de la ingeniería, inclusive las ciencias administrativas económicas. Nos vamos a enfocar en un problema de física y luego vamos a resolver el problema utilizando Octave como herramienta de apoyo. Así que tenemos dos objetivos. Primero, modelar un problema de física mediante un sistema de ecuaciones lineales. Y dos, resolver los problemas modelados con Octave. Bien, en esta guía vamos a abordar un problema físico que aparece en diferentes ingenierías, los circuitos eléctricos. Específicamente vamos a calcular lo que se llaman las corrientes de mallas, o sea, la corriente que circula en cada una de las mallas. Una vez que tengamos modelado el problema, procedemos a resolver el sistema de ecuaciones con Octave. Octave es un programa de libre distribución destinado principalmente a cálculos numéricos. Es especialmente fuerte en los cálculos con vectores y matrices. Tiene una gran colección de librerías que realizan múltiples cálculos con estos objetos matemáticos, o sea, con los vectores y las matrices. Y además se puede programar con una sintaxis propia de Octave. Bien, específicamente sabemos que los circuitos eléctricos están presentes en todos los aparatos eléctricos que utilizamos a diario. Y un circuito eléctrico se construye sobre placas especiales y está conformado por alambres conductores que tienen diferentes elementos interconectados como baterías, resistencias, capacitores e inductores. Los circuitos que vamos a considerar solamente van a tener baterías y resistencias. Es un campo muy vasto, ¿verdad? Por eso nos vamos a enfocar en un problema particular. Para modelar el problema necesitamos los conceptos físicos que están involucrados. La batería proporciona la energía que provoca que las partículas cargadas se muevan en los alambres conductores, o sea, los electrones al moverse se convierten en corrientes. Justamente esas corrientes son las que vamos a calcular. Muy bien, una resistencia eléctrica hace oposición al paso de la corriente y el voltaje correspondiente se calcula utilizando la ley de Ohm. Las corrientes se miden en ampere y se denota con la letra A mayúscula. El voltaje que proporciona la batería se mide en voltios y se denota con V. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se denota con este símbolo, el símbolo omega. La relación entre el voltaje y la corriente en un resistor que obedece la ley de Ohm, no todos los dispositivos obedecen la ley de Ohm, pero nosotros nos vamos a centrar en los que obedecen la ley de Ohm. Esta relación sencilla, la diferencia de potencial en el resistor es igual a la resistencia por la corriente. Otro concepto físico clave en el análisis de circuitos son las reglas de Kirchhoff, ya que el objetivo es calcular las corrientes que circulan en cada una de las mallas, que por cierto una malla es una trayectoria cerrada. Entonces en cada trayectoria cerrada vamos a encontrar la corriente que circula. Solo requerimos la regla que nos dice que la suma de voltajes a través de todos los elementos que están en una malla es igual a cero. Y esto básicamente es una manifestación o aplicación de la conservación de la energía. Otro aspecto importante en la construcción de las ecuaciones en cada una de las mallas es la convención de signos. Vamos a colocar todas las corrientes de mallas en sentido horario. También se puede, por supuesto, en sentido antihorario, pero escojamos un solo sentido por simplicidad. Siguiendo el sentido horario de las corrientes, al pasar la corriente a través de la batería, el signo del voltaje en la batería va a ser positivo si la corriente pasa de la terminal negativa a la positiva. Y el voltaje lo vamos a tomar negativo
cuando la corriente pasa de la terminal positiva a la negativa. Para las resistencias, el voltaje va a ser negativo en el mismo sentido de las corrientes de mallas. Cuando tengamos una resistencia que es compartida por dos mallas, vamos a tener dos voltajes debido a que pasan dos corrientes de mallas a través de la resistencia. El voltaje asociado a la corriente de la malla compartida puede ser positivo si la corriente va en el sentido contrario a nuestra corriente de referencia. Un ejemplo, pues, va a ilustrar cómo es que funciona esta convención de signos. Muy bien, esta es una malla, este recuadro, esta es otra malla, entonces vamos a llamarle a esta malla 1. Aquí circula la corriente I1. Esta es la malla 2 y circula la corriente I2. Muy bien, entonces escojamos un punto y comenzamos a sumar voltajes. Recuerden que la corriente va en sentido antihorario, en sentido horario, como se muestra aquí en la figura. Entonces vamos a tomar ese mismo sentido para sumar los voltajes. Cada término o cada elemento va a tener un voltaje asociado. Muy bien, comencemos aquí en esta esquina y subimos. Nos encontramos la batería. Miren, vamos de la terminal negativa a la positiva. De acuerdo a la convención de signos, cuando pasamos a través de una batería de la terminal negativa a la positiva, el voltaje es positivo. Entonces aquí tienen B1, positivo. Nos encontramos la resistencia R2. Ahí ese voltaje va a ser negativo. De acuerdo a la convención, el voltaje en todas las resistencias va a ser negativo. Entonces sería menos R2 y 1. Pasamos aquí. Nos encontramos esta batería. Vamos de la terminal positiva a la negativa. ¿Cómo sabemos que vamos de más a menos? Bueno, recuerden que la corriente va bajando. Así que primero pasamos por la terminal positiva y vamos hacia la negativa. Entonces el voltaje es negativo. Ahora tenemos esta resistencia, menos R3 y 1. Y 2 va bajando, recuerden. Pero resulta que R3 es una resistencia que está entre dos mallas. Miren que también sobre R3 pasa I2. I2 está subiendo, pero nuestra corriente de referencia es I1. Y este voltaje asociado a I1 es negativo. Como este va en sentido contrario, entonces es un voltaje positivo, tal como pueden ver acá. R3 por I2. Bien, llegamos a este punto y ahora pasamos por la resistencia R1, menos R1 y 1. Llegamos al punto de partida e igualamos a 0. Miren, R2 y R1 no son compartidas, pero R3 sí. Entonces aquí esta resistencia tiene dos voltajes, uno debido a I1 y otro debido a I2. Hacemos lo mismo con la malla 2. Empezamos en la esquina izquierda y nos movemos en sentido horario. Sería menos R4 por I2, menos R5 por I2, menos R3 por I2. I2 va subiendo, pero I1 va bajando. Entonces sería más R3 por I1. Y luego tenemos la batería, vamos de menos a más, entonces el voltaje es positivo. Algo importante es, esta batería es compartida, pero solamente se escribe una vez, ¿verdad? O sea, como pueden ver, aquí está. Entonces vamos de menos a más, es más B2. Bien,
Si el circuito es más complejo, se hace exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Aquí tenemos un circuito mucho más complejo, pero proceden de la misma forma. Escogemos un punto de partida, digamos aquí, y nos empezamos a mover en sentido horario. De menos a más, este voltaje es positivo, vamos de menos a más, menos R1 por I sub 1, menos R3 por I sub 1, pero aquí tenemos I3 que va en dirección contraria, entonces sería más R3 I sub 3, menos R2 por I sub 1, y aquí tenemos esta corriente compartida, entonces sería más R2 por I2, y llegamos al punto de partida. Y así tenemos ya la primera ecuación. Aquí tienen B1 menos R1 por I1 menos R3 por I1 más R3 por I3 menos R2 por I1 más R2 por I sub 2 igual a 0. No olviden esta parte de igualar a 0. Se reemplazan los valores y listo. Se repite exactamente lo mismo con cada una de las otras mallas. Esta es la malla 2, la malla 3 y la malla 4. Y de esa forma tenemos la ecuación que corresponde a cada una de las mallas. Se escogieron estos valores para los voltajes de las baterías y las resistencias. Al reemplazar se tiene esto. Ok, noten que en esta ecuación tienen menos 3 y 1, menos 2 y 1, menos 4 y 1. Entonces si ustedes suman términos semejantes, sería menos 9 y sub 1, más 4 y sub 2, más 2 y sub 3, y 24 lo pasamos al otro lado de la ecuación. Al hacer eso, tienen esta ecuación. Si hacen lo mismo con las otras tres ecuaciones de mallas, se obtiene este sistema de ecuaciones. Este es nuestro modelo matemático para el circuito. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos las corrientes en cada una de las mallas. Ahora vamos a ver octave en acción. Podemos resolver este sistema de ecuaciones de varias formas. Les voy a mostrar dos maneras de hacerlo. Bien, lo primero, ya que es de forma matricial que lo vamos a trabajar, es escribir este sistema de forma matricial. Entonces, todos los coeficientes que tienen las corrientes conforman la matriz de coeficientes. Esta es la matriz de coeficientes. I1, I2, I3 y 4 es el vector columna de corrientes. Y menos 24, menos 16, 0 y 18 es otro vector columna. De tal forma que podemos escribir este sistema como A por I igual a B. Esta es la ecuación matricial. Vamos a resolver utilizando el método de la inversa. Multiplicamos por la inversa a ambos lados de la ecuación 5. Aquí se hizo. Recordemos que la inversa por su matriz es la matriz identidad. Y la matriz identidad por I es igual a I. Así que la solución es la inversa por B. Muy bien, entonces aquí está ilustrado cómo trabajarlo en octave. Definen la matriz de coeficientes en esta línea. Al darle Enter se despliegan los valores. Aquí tienen el vector B. Al darle Enter se despliegan los valores. Y la corriente es igual a la inversa de A por B. Y listo, se obtienen las corrientes. La otra forma es utilizando el método de Gauss. Es muy simple. Las corrientes serían la matriz de coeficientes contra pleca B. Al darle Enter obtenemos las corrientes, las mismas corrientes. Y así tenemos las corrientes en cada una de las mallas. Bien, estos circuitos nos van a ayudar a
fortalecer lo que acabamos de